Un gusto tenerlos nuevamente en nuestra última ya charla webinar y ha sido un recorrido maravilloso poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana o esta tarde, según la localidad desde la cual nos hayan acompañado. Y dejo una vez más a nuestro moderador, el doctor Freddy Genés Baez, director de Investigación e Innovación de la Universidad Politécnica y Artística de Paraguay. Freddy, un gusto estar contigo y bienvenido en esta última jornada. Hola Marisol, gracias por cederme el uso de la palabra. Hola a todos. Me uno a lo dicho recientemente por Marisol en cuanto a que estamos muy contentos por la participación que hemos tenido en todo este tiempo, en este ciclo de 6 webinars que hemos empezado el pasado 30 de abril y donde estuvimos tocando una serie de temas de una manera a seguir una secuencia lógica. Hemos conversado respecto al nuevo rol del docente y del estudiante, hemos hablado de la transición que implica este paso casi forzoso y obligatorio al cual nos tuvimos que someter a causa de esta pandemia. Hemos hablado de las técnicas de evaluación, también todo lo que implican las competencias emocionales, principalmente por parte de los profesores. Hemos hablado de la creación del diseño de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y en el día de hoy, a los efectos de complementar esta serie de conocimientos que tan amablemente estuvieron compartiendo con nosotros nuestros expositores, estaremos hablando respecto al diseño de comunidades virtuales académicas. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro expositor del día de hoy, quiero recordarles de que vamos a estar siguiendo la misma metodología de siempre. Pueden ir participando mediante el sistema del chat que tienen disponible allí en sus pantallas en cualquier momento, ya sea para sus saludos y también para realizar las acotaciones, las observaciones y las preguntas, las cuales yo las voy a estar sintetizando de modo a pasarlas al expositor al final de la conferencia. Voy a hacer todo el esfuerzo para agrupar esas consultas conforme a sus niveles de semejanza, de modo a que ninguna de ellas quede sin responder. También, bueno, en atención a que es nuestra última actividad, en el día de hoy vamos a estar presentando un pequeño tutorial a cargo de Marisol respecto de la manera en la cual ustedes van a estar pudiendo autogestionar sus certificados de las diferentes actividades. También les adelanto que en atención a que existe un problema técnico que escapa de nuestra responsabilidad y de nuestras posibilidades, puede que en algún momento de la conferencia tengan algún tipo de problemas con la conexión, ya sea con el audio o con la calidad del video, pero aún en el peor de los casos van a tener esta videoconferencia totalmente grabada y va a estar en la plataforma al igual que las demás conferencias y los demás materiales que fueron compartidos tan amablemente por nuestros expositores. Bien, sin más, paso a ceder el uso de la palabra al máster Juan Moreno. Él es licenciado en psicopedagogía y máster universitario en tecnología educativa y learning y gestión del conocimiento por la Universidad de las Islas Baleares. Es diplomado en magisterio, profesor asociado del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación por la Universidad de Islas Baleares. Es miembro del equipo editorial de la revista EduTech, de la revista electrónica de tecnología educativa. Actualmente es doctorando en tecnología educativa, también en la Universidad de las Islas Baleares. Profesor Moreno, lo escuchamos muy atentamente. Buen día, buenas tardes para otros. Gracias, Freddy, por la presentación. Y en primer lugar, me gustaría agradecer a Marisol, que es quien se puso en contacto conmigo, me invitó a participar en estas charlas, las cuales me han parecido muy interesantes y simplemente espero estar a la altura de cerrar bien este ciclo de charlas. Y también gracias, por supuesto, al equipo técnico de la Universidad Autónoma de Chile por estar ahí solucionando todos los temas que vayan surgiendo. Muy bien, pues sin más, voy a empezar con la presentación. Diseño de comunidades virtuales académicas. El enfoque que le he querido dar a esta charla ha sido dar
criterios de diseño, repasaremos un poquito lo que sería el planteamiento y esperemos que tenga un enfoque práctico. Les hablaré desde el punto de vista de mi experiencia. En primer lugar, a todos los que están conectados, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta última charla. Básicamente hablaremos un poco de lo que son las comunidades virtuales, qué tipo de comunidades virtuales podemos encontrarnos, cuáles serían los principios para su diseño y para su desarrollo, y luego hablaremos un poco del tema de la dinamización y el éxito de una comunidad virtual. Partimos de un contexto, del contexto de la Web 2.0, un contexto colaborativo y donde la comunicación interpersonal se realiza a través de diferentes plataformas. Si bien es cierto que las comunidades virtuales se iniciaron antes de la Web 2.0, es a raíz de la proliferación de aplicaciones de la Web 2.0, como los blogs, las wikis, los foros, etcétera, cuando empiezan a surgir de manera mucho más activa y espontánea en el contexto que nos desenvolvemos. Hay una multitud de servicios, de comunidades online, desde redes sociales, la Wikipedia, comunidades de youtubers, cursos en línea, MOOCs, comunidades de profesores, de estudiantes. Pero realmente, ¿qué son las comunidades virtuales? ¿Es lo mismo una comunidad virtual que una comunidad online? ¿Es lo mismo una red social que una comunidad virtual? Pues empezaremos dejando claro las diferencias que hay entre una red social y una comunidad virtual. Si bien es cierto que ambas comparten lo que sería el aspecto social, hay varias diferencias que podemos establecer o distinguir a partir de 5 criterios base. El primero de ellos sería el centro de interés. Las redes sociales tienen un centro de interés variado y en cambio las comunidades virtuales lo tienen concreto. Algo similar pasa con el objetivo. Los objetivos en las redes sociales cada cual tiene el suyo y es muy variopinto. En cambio, en las comunidades virtuales ese objetivo está definido, es claro y concreto dependiendo de la comunidad en la que estemos. Otro aspecto, otro criterio importante es la jerarquía. En una red social no hay una jerarquía, es decir, todos son mis contactos o mis amigos y no hay niveles. En cambio, en una comunidad virtual sí que hay diferencias entre los usuarios, las capacidades, los permisos de esos usuarios. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, Facebook en sí. Facebook es una red social muy amplia, pero dentro de Facebook tendríamos grupos. En esos grupos sí que se pueden generar un principio de comunidad virtual, ya que sí que ahí hay diferentes roles. Aún así, sería una comunidad virtual pues, muy laxa en cuanto a otros aspectos. El sentimiento de pertenencia sería el cuarto criterio. Normalmente en las redes sociales no hay un sentimiento de pertenencia, de yo pertenezco a esta red o a esta otra, simplemente estamos en la red y conectamos con gente en la red. En cambio, en una comunidad virtual hay un sentimiento de pertenecer a un grupo de personas que están ahí con una finalidad. El flujo de información es otro aspecto clave que distingue las redes sociales de las comunidades virtuales. En las redes sociales ese flujo de información va por tendencias, es libre, asociado sobre todo al momento temporal en el que se produce y muchas veces cuando queremos recuperar la información en una red social, algo que vimos hace 2 días es imposible de localizar porque se mueve muy rápido. En cambio, el flujo de información en una comunidad virtual se puede establecer, se puede diseñar, se pueden hacer que haya filtros para que un usuario pueda publicar después de que otro autorice, se puede preparar mecanismos para recuperar y presentar la información y ese también es un punto bastante importante. Llegados a este punto, ¿qué define una comunidad virtual? Pues un grupo de personas que tienen unos intereses en común, un campo de conocimiento, de dominio, de práctica en común y realizan una comunicación mediada por la tecnología, mediante también guiada por unas normas y protocolos que rigen el funcionamiento de la comunidad y tiene una permanencia determinada en el tiempo. Normalmente hay una tendencia a que todo cambia, todo fluye, todo nace y todo muere. Entonces las comunidades también siguen esos flujos de permanencia en el tiempo. Por armar la definición
completa sería un grupo de personas con intereses en común que desarrollan una interacción prolongada en el tiempo y mediada telemáticamente, las cuales están reguladas por una serie de normas y protocolos. Si bien el aspecto de dimensión social es uno de los puntos fuertes de las comunidades virtuales y es a partir de este punto del cual se derivan sus posibilidades en el ámbito de la educación, de la formación. El primer aspecto sería el que puede generar nuevos espacios de formación, más allá de lo que sería el repositorio de documentos o de contenidos. El peso de la interacción entre personas es vital en una comunidad virtual. También están apoyados en esa cultura de participación que permite no solo crear experiencias colaborativas y conocimiento compartido, sino que nos permite diseñar, crear espacios flexibles para la formación. La superación de estos límites de la institución, de lo que sería el curso, lo que nos permite conectar contextos formales con informales, con no formales, integrar los diferentes aprendizajes que se dan en esos contextos es uno de los puntos fuertes. Y también hay un aspecto que es el de la gestión personal. Si lo relacionamos, por ejemplo, con lo que sería el entorno personal de aprendizaje, uno de las partes sería la red personal de aprendizaje. Mediante las comunidades virtuales podemos hacer esa gestión personal de la conexión con otras personas en los procesos de creación y de aprendizaje, y todo esto estaría amparado por la teoría del aprendizaje social que plantea Wenger en el 1998, en la cual considera las comunidades sociales y las comunidades virtuales como un lugar privilegiado para la adquisición y creación de conocimiento. La teoría de Wenger parte de la premisa de que todos los seres humanos somos seres sociales y este es un aspecto principal y central de lo que es el aprendizaje. Aprendemos conocimientos y cosas que son importantes dentro de un colectivo, dentro de un grupo. Por lo tanto, la participación en ese grupo es vital para llevar a ese aprendizaje. Básicamente considera la participación como el centro del proceso de aprendizaje y del conocimiento. Y esto pues lleva una implicación muy clara en lo que entendemos por conocimiento. Bien, desde este enfoque lo que nos dice es que el aprendizaje implica aprender mediante la participación en la comunidad y de hecho el individuo se hace a sí mismo a través de esa participación. En cuanto a los tipos de comunidades virtuales, la idiosincrasia de cada comunidad, cómo clasificamos esas comunidades, pues hay muchísimas clasificaciones y eso dependerá muchas veces del criterio que elijamos para clasificar. A mí personalmente y en este contexto de las comunidades virtuales académicas me gusta mucho la clasificación que hacen Henry y Pudelko en el 2003, que se basan en la cohesión, la intencionalidad y la pertenencia a la comunidad. En base a esos aspectos, elaboran una clasificación de comunidades. Simplificándola un poco, podríamos hablar de las comunidades de interés, que serían aquellas comunidades, agrupamientos de personas que se dan muchas veces, por ejemplo, en torno a un hashtag de una asignatura, de la participación en un congreso, en el desarrollo de un proyecto y que es una vinculación, una agrupación muy temporal que termina cuando acaba ese evento o ese proyecto, es decir, se generan por el interés. Un segundo tipo serían las comunidades de aprendizaje. Aquí ya hablamos de que estamos sería en un contexto institucional, formado por docentes, estudiantes y que se fundamentan principalmente en procesos de construcción colaborativa del conocimiento. Normalmente también tienen una duración determinada, normalmente hasta que acaban los estudios o el curso. Aquí sí que el rol del docente también está muy marcado como una figura que promueve la construcción de la propia comunidad. Un ejemplo sería los MOOC conectivistas. No sé si han participado en algún MOOC que se apoya después en las redes sociales y donde la importancia del aprendizaje está en las interconexiones, en la participación con otros, en la comunicación con otros
participantes en el curso. Ese sería un ejemplo de comunidad de aprendizaje. Y por último, tendríamos las comunidades de prácticas. Estas comunidades están orientadas al desarrollo profesional. Pueden incluir profesionales expertos, nobles o profesionales que están en formación. El aprendizaje se realiza en común sobre la práctica. El objetivo de esa comunidad es mejorar la práctica, sea cual sea el ámbito profesional, mejorarlo mediante la participación en este espacio. Estas comunidades son muy efectivas, tienen un vínculo bastante fuerte, pero también requieren de tiempo para poder desarrollarse. Aquí tienen el esquema de esta clasificación de Henry Pudelko, donde tenemos dos ejes. En el eje vertical podemos ver la fuerza del vínculo social y en el eje horizontal la intencionalidad de la agrupación. En función de cómo vaya a ser ese vínculo y esa intencionalidad de agrupación, podemos movernos entre comunidades de interés orientadas a metas, de aprendizaje o comunidad de prácticas. Este tipo de clasificación nos muestra un aspecto muy interesante de las comunidades virtuales, y es que no son algo estático y que no se mueven, sino que son de alguna manera entes vivos que evolucionan en función del movimiento que vaya generándose en el núcleo. Por lo tanto, esta clasificación es bastante interesante por eso, porque normalmente va a ser muy difícil si planteamos, si volvemos a esa idea del diseño, generar una comunidad de prácticas directamente es muy difícil porque necesitamos tiempo y una fuerte vinculación con el grupo. Por lo tanto, eso se necesita, sobre todo se da en tiempo y mediante un proceso. Bien, ¿cómo diseñamos esas comunidades? Es este mismo autor, Wenger, quien propone 7 principios de diseño que nos van a ayudar a pensar cómo queremos esa comunidad, cómo tiene que ser y qué medidas tenemos que tomar para que esa comunidad sea exitosa. El primer lugar es diseñarlas para su evolución. Lo que hemos comentado en la diapositiva anterior, la naturaleza dinámica de las comunidades es la clave para su evolución. A medida que una comunidad crece y se incorporan nuevos miembros, esos nuevos miembros traen con ellos aportaciones, inquietudes diferentes. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer desde la comunidad es no imponer una estructura cerrada, sino mantener un diseño flexible que pueda adaptarse a esa evolución en base a las nuevas necesidades que traen los nuevos miembros. Segundo principio sería abrir diálogo entre perspectivas internas y externas a la comunidad. Desde una perspectiva interna, los diseñadores de la comunidad pues, conocen sus potencialidades, conocen el núcleo de conocimiento y qué es importante para esa comunidad, pero desde una perspectiva externa podemos saber qué enfoque le podemos dar a una comunidad. No podemos dejar de mirar al exterior. Como resultado de este diálogo entre los miembros que comprenden la idiosincrasia y las nuevas perspectivas o las perspectivas internas, podemos diseñar la comunidad pudiendo ser, ¿no?, un entorno vivo, flexible, que se adapte. En una comunidad también tenemos que invitar a diferentes niveles de participación. Este es un esquema básico. No he querido incluir en este caso los porcentajes, pueden variar. Y aquí tendríamos por una parte los usuarios externos, que serían pues, los que aún no forman parte de la comunidad. Luego tendremos un gran grupo de usuarios que serían los miembros pasivos o lackers, que en ocasiones pues este espectro puede variar entre un 70% y un 80% más o menos de la gente de la comunidad. Es decir, solo miran, no participan, no generan debates, no aportan contenido. Luego tenemos el grupo de miembros activos, pues entre el 30 y 20%, donde también estarían o formarían parte el núcleo de la comunidad. Aquí hablaríamos sobre todo de los dinamizadores, moderadores, líderes, según el tipo de comunidad en ciertos aspectos. Un dato curioso sería que, bueno, por una parte, los lackers, si una comunidad tiene principalmente usuarios, miembros pasivos y lackers, la comunidad está condenada al fracaso. Aquí no hay opciones.
pero dentro de una proporción razonable de miembros pasivos, el rol que ellos tienen también es interesante, es decir, nos dan información, porque los usuarios pasivos miran debates, miran comunidades, miran diálogos, foros, acceden a contenido específico de la comunidad, y esto, mediante las analíticas de la comunidad, nos permiten también saber qué tipo de contenido interesa, aunque sean usuarios pasivos. El cuarto principio sería desarrollar espacios públicos y privados. En este sentido, en las comunidades presenciales y también en las virtuales, las interacciones tienen lugar de forma pública y privada. Por lo tanto, cuando pensemos en nuestra comunidad de prácticas, tenemos que tener en cuenta el diseño de esos espacios. Por una parte, en los espacios públicos los miembros pueden expresar y ser parte de la comunidad y ver también quién participa. Pero esa parte, ese espacio privado, ofrece la posibilidad a los usuarios de trazar relaciones, discutir ideas, etcétera, que posteriormente pueden formar y mover a la parte de espacio público. Es decir, normalmente el núcleo de la comunidad teje una red de relaciones privadas entre los miembros con cierto grado de intimidad y confianza, que luego normalmente pues acaban reflejando en la parte pública de esta comunidad. El quinto aspecto clave para el diseño de comunidades, el quinto principio, sería centrarnos en el valor. Está claro que el éxito de las comunidades de prácticas reside en el valor que el usuario percibe de esa comunidad. Todos estamos en donde hay algo de valor. Si estamos en algún tipo de comunidad que no nos ofrece nada, la abandonaremos progresivamente y sin darnos cuenta en muchas ocasiones. Esa capacidad de aportar valor debe transmitirse pues, tanto a las organizaciones, a los equipos y a los miembros que forman parte de esa comunidad. Por lo tanto, se deben de crear eventos, actividades, relaciones, contenidos que ayuden a desarrollar el valor potencial. En este punto también hay que tener cuidado, porque en ocasiones el valor no se percibe de manera inmediata. Es decir, se trata muchas veces de algo muy personal y poco cuantificable. En algunas ocasiones el valor aparece con el tiempo, muchas veces en las aportaciones e interacciones de conocimiento que van haciendo los miembros, y muchas veces pues, no está todo ahí visible para que lo podamos ver, sino que se dan con el tiempo según vayamos desarrollando la confianza con la comunidad. El sexto principio sería combinar familiaridad y emoción, es decir, combinar un ambiente familiar, de confort, de tranquilidad para poder expresar, debatir, desarrollar las ideas y a la vez no caer en la monotonía, es decir, crear algún evento novedoso, excitante, que escapes a esta rutina y de alguna manera fomente la participación, la cohesión y la motivación dentro de esa comunidad. El séptimo principio sería crear el ritmo en la comunidad. El ritmo es uno de los indicadores de éxito, de vitalidad de una comunidad virtual. Se pueden identificar diferentes tipos de ritmo, como por ejemplo podríamos hablar de la frecuencia de eventos relevantes, publicaciones, etcétera. También de intervenciones en los foros, de comunicaciones privadas, el cambio, cuando observamos cambios de nivel de actividad en los usuarios, pues también deben responder a un ritmo, etcétera. No quiere decir que haya un ritmo correcto o fijo para todas las comunidades, sino que cada comunidad tiene que encontrar su propio ritmo. Por ejemplo, no podemos lanzar o subir contenido a la comunidad y tener una semana o un mes de subir mucho contenido y muchos recursos, después abandonar los debates, que no haya interacciones, que no haya contenido, que no haya boletín de noticias, que pasen 2 meses y luego volver. Eso rompe el ritmo y en este caso pues no es bueno. Se debería desarrollar y construir el ritmo de la propia comunidad dentro de la estrategia de dinamización, que es donde vamos ahora a hablar. La dinamización, para mí, es el reto de generar
Compromiso. El compromiso es el principal problema, es uno de los problemas más grandes de las comunidades, de los grupos online, principalmente entre los nuevos miembros. Los usuarios normalmente cuando entran a una comunidad están expectantes, miran a ver qué pasa, pero no tienen normalmente la confianza para empezar primero que no sienten el vínculo ni compromiso con la comunidad porque son recién llegados y después pues que normalmente observan antes de participar si es que llegan a participar. Para favorecer este proceso de dinamización está la figura del Community Manager, dinamizador o moderador. En este sentido, decir que sí que tienen matices diferentes estas figuras, pero según el tipo de comunidad, el rol va a ser muy similar. Y normalmente no va a haber, si es una comunidad grande, no debería haber una única persona que dinamice o que modere la comunidad. El Community Manager sí que es verdad que tiene un poco el perfil más de relación hacia el exterior de las redes sociales, pero sí que debería desarrollarse en un equipo de dinamización. Todo esto en función del número de usuarios que tengamos en la comunidad. Pero este es un rol vital. Haciéndole un guiño al compañero Chisco Lirola, que presentó en la charla anterior, él hablaba de la importancia del e-tutor. Bueno, pues hay un autor que se llama Salmon, que ya en el 2004 propuso un modelo para lo que sería la dinamización y la moderación en ambientes virtuales. Si bien es cierto que este modelo está enfocado a ambientes de aula virtual o entornos de aprendizaje virtual, pero es extrapolable a comunidades de aprendizaje y a comunidades de prácticas. Él acuñó el término e-moderador, el e-moderator, y lo que hace en su modelo es plantearnos un esquema gradual de 5 fases por la cual vamos a ir aumentando la interactividad dentro del grupo. Es decir, a medida que aumenta la interactividad, la participación, aumenta el aprendizaje. Un aspecto muy interesante de este modelo es que contempla 2 aspectos en cada fase, lo que sería el soporte técnico y la moderación en línea, que sería el rol del tutor, moderador, dinamizador, etc. Nos iríamos por las 5 fases: acceso y motivación, socialización online, intercambio de información y construcción del conocimiento. Y por último, la parte de desarrollar realmente el aprendizaje dentro de la comunidad. Al fin y al cabo, lo más importante de una comunidad es generar el capital social y tener participación. Y es para eso la base siempre va a ser la interacción social. Tenemos que promover interacción para que se genere confianza. A partir de la confianza, generar procesos de colaboración y a partir de esa colaboración generar el capital social y capital nacional. Para que esto suceda, tenemos que hacerlo moviéndonos con 2 variables. Disponer de un espacio, en este caso sería el entorno tecnológico de la comunidad, y por otra parte son cosas que requieren un tiempo determinado para darse. Algunos apuntes sobre la dinamización. Cosas que tenemos que tener en cuenta sería que el 80% de la gente que se inscribe o sea, está dentro de una comunidad virtual, nunca participa. Prácticamente lo que serían los nuevos miembros, los newcomers, va a resultar difícil que lleguen a ser miembros activos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que intentar generar compromiso, que hemos dicho antes. La interacción es la fuente del compromiso, es la base. Y también tenemos que saber que el compromiso de los nuevos miembros, de los nuevos usuarios, está basado en el recibimiento que les ofrecen los veteranos, es decir, la gente que está dentro, lo que ellos perciben. Por ejemplo, la bienvenida. Podemos distinguir entre una bienvenida institucionalizada o una bienvenida personalizada. En cómo se realice la redacción de ese mensaje, vamos a tener más usuarios que se van a sentir cómodos con la participación y van a participar, y otros que van a quedarse ahí. Por ejemplo, si
se ha observado en las investigaciones de Rennie Kraut que todas las bienvenidas personalizadas, donde se incluían los pronombres nosotros, uniendo con ese lenguaje inclusivo, en frente de otros que podían ser bienvenidas más formales, más institucionales, donde se usa un pronombre más distante, como el usted o tú, pues generaban ese freno a participar. Por lo tanto, los mensajes personalizados de bienvenida tienen, con un lenguaje más cercano y más inclusivo, favorecen la participación de los usuarios que recién se incorporan. Asimismo, también podemos observar dos tipos de compromiso con el grupo, con la comunidad. Por una parte, podemos encontrar comunidades que basan ese compromiso en la identidad, es decir, en la vinculación con el grupo en sí mismo, con lo que significa, con el color, con el pertenecer, con el nombre de ese grupo, sin que se conozcan realmente a los usuarios, pero este tipo de compromiso de identidad se da al instante. Y luego hay otro segundo vínculo, que es el compromiso basado en el vínculo, es decir, en las relaciones que se dan entre los miembros, en cuando los miembros se conocen a nivel personal y se genera ese compromiso, pero está basado en esa relación personal. Aquí la diferencia sería que realmente el vínculo basado en identidad es mucho más rápido de generar, podríamos decir que es más efectivo, pero también es cierto que a medida que se va prolongando en el tiempo y pueden conocer a los miembros de la comunidad, puede ser que ese vínculo basado en la identidad desaparezca y se mueva hacia un compromiso basado en el vínculo con las personas. La idea de un buen diseño sería combinar los dos. De hecho, se han hecho investigaciones muy curiosas en comunidades que nada tienen que ver, en este caso, con la educación, pero sí que les comento, por ejemplo, una comunidad de gente que comentaba películas, un comentario de aficionados al cine. Pues a un grupo, en una comunidad muy grande, unas 5.000 personas, y se hizo un experimento en que a ciertos grupos de miembros se les asignaba un nombre al grupo. Se les ponía en un grupito y se les decía, bueno, pues son los leones, son los tigres, son los elefantes, y simplemente el sentirse identificado con ese grupo generaba que el compromiso se diese de manera más rápida, al margen de otros grupos que no tenían ningún nombre y no tenían ninguna etiqueta de cómo llamarse. Ya les digo que nosotros en las comunidades intentaríamos fomentar o trabajar con los dos. Hay otras estrategias que tenemos que tener en cuenta, estrategias que nos vienen directamente del marketing digital. Por ejemplo, aprovechar las analíticas de la plataforma, saber desde qué dispositivos se conectan nuestros miembros, desde qué países, qué contenidos visitan, qué es lo relevante. Realmente esto nos lo puede dar las analíticas de la propia plataforma. Utilizar estrategias de gamificación o ludificación, por ejemplo, asignar puntos a los usuarios que más participen, ir cambiándoles estados o niveles de usuario en función también de esa participación, de si ayudan a los compañeros, de si responden preguntas en los foros. Todo esto fomenta la participación en la comunidad y, por supuesto, tiene que haber un reconocimiento público, ¿no? Que de alguna manera que se pueda ver visualmente cuál es el estatus de ese usuario, de ese miembro que se ha ganado gracias a la participación en la comunidad. Otra estrategia serían los boletines, ¿no? Generar boletines es una estrategia de retorno. Muchas veces los usuarios se inscriben en una comunidad y luego se olvidan de ella si no reciben noticias que lleguen a su correo electrónico de esa comunidad. La tecnología de boletines pues, nos permite saber cuántos usuarios abren el correo y si hacen clic, dónde hacen clic, es decir, qué tipo de contenido también les interesa. De esta manera pues tendremos una estadística de cuál es la tasa de lectura y de retorno a la comunidad. Y también estrategias de difusión en redes sociales, si es el caso. Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a abrir otros canales quizás más públicos en redes sociales externos a lo que sería el entorno de la comunidad. La clave del éxito en una comunidad sería motivar hacia la participación, teniendo en cuenta la percepción de utilidad que tienen los miembros de la comunidad.
generando confianza a través de las interacciones. De esta manera conseguiremos una buena masa crítica de usuarios activos que promuevan discusiones, contenido, etcétera, en la comunidad. Tiene que tener un carácter lúdico, es decir, aunque sea una comunidad académica, no puede haber una imposición a la hora de participar y tiene que ser algo que encuentren como divertido. Tiene que ser fácil. Aquí entra el tema de la usabilidad. Chisco nos comentaba también en la sesión anterior que era un aspecto muy importante de los cursos en línea. Bueno, pues sí que lo es. Tenemos que tener un entorno virtual que sea intuitivo. Y tener un buen plan estratégico de cómo vamos a poner en práctica, en marcha esa comunidad, cómo vamos a dinamizarla, cómo vamos a retener a los usuarios y cómo vamos a captar nuevos miembros. ¿Qué criterios entonces tenemos que considerar? La finalidad. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? ¿Qué funcionalidades va a tener que tener esa comunidad? ¿Qué tipos de contenidos? ¿Cuál es el tamaño? No va a ser lo mismo una comunidad pensada para 100 usuarios, 200 usuarios, que para 10.000 usuarios. Por lo tanto, eso nos lo va a condicionar todo. El equipo de trabajo, los criterios tecnológicos, la plataforma, el soporte, todo. Por lo tanto, también tenemos que saber cuál va a ser nuestro grupo. Nuestro grupo de nuestro público, mejor dicho. Criterios tecnológicos, bueno, aquí ya depende de si lo quieren poner, cuando quieran ponerlo en práctica realmente, van a necesitar una plataforma. ¿Qué requisitos técnicos tiene esa plataforma? ¿Cuál es su escalabilidad? ¿Puede crecer? ¿Puede adaptarse en función de módulos y puede ser flexible? ¿O es algo rígido y cerrado que viene ya de fábrica así no podemos cambiarlo? ¿Cuál es el rendimiento? Esto nos dará también, pues, en función de cuántos usuarios tenga la comunidad, pues puede ser que plataformas se nos queden cortas o el servidor se nos quede corto y vamos a necesitar más requisitos técnicos. Y que sea adaptable y a entornos responsive, es decir, dispositivos móviles que se pueda ver. La vida es móvil, muchas veces la mayoría del tiempo accedemos desde dispositivos como tablets o smartphones a la información, por lo tanto la comunidad de la plataforma tiene que permitir eso. Y que tenga también, pues, mecanismos de filtrar y recuperar la información. Y por último, pues tener en cuenta la usabilidad, es decir, la experiencia del usuario, el punto de vista económico, cuál es nuestro presupuesto realmente para diseñar esta comunidad y qué recursos humanos, técnicos e institucionales disponemos. También cuánto tiempo disponemos para poner en marcha el proyecto, así como cuánto tiempo preveemos que el proyecto de la comunidad, si todo va bien, puede mantenerse vivo. Y luego, a partir de ahí, lo que ya hemos dicho, tener en cuenta estrategias y acciones de dinamización, difusión, etc. Cuando nos vamos a las plataformas, ¿con qué aplicaciones creamos una comunidad virtual? Bueno, dejando de lado la programación desde cero, me parece que es algo realmente complejo, difícil y que luego es caro y limitado también porque vamos a estar siempre dependiendo de actualizaciones y va a ser difícil. Y luego tendríamos la parte de herramientas de software donde podemos instalar en un servidor o en un hosting esa herramienta, bien sea también dependiendo del tipo de comunidad, pues pueden ser herramientas de foro, wikis, ¿no? Como el software de la Wikipedia. Si tenemos nuestra propia comunidad wiki, pues podemos descargarnos Wikimedia y ponerlo en un servidor o en un hosting. Incluso plataformas enfocadas a la generación de cursos, ¿no? Los LMS, el Learning Management Systems, también nos podrían servir porque cada vez más estos LMS vienen con una funcionalidad social, ¿no? Vienen con herramientas que trascenden al espacio del curso, de la natura. Y por último, y le dedico un punto más especial, los CMS, Content Management Systems genéricos, que nos permiten, por ejemplo, Joomla, Drupal o WordPress, por poner algunos ejemplos, nos permiten generar portales y en concreto estos tres pues tienen una comunidad, son gratuitas y tienen una comunidad de desarrollo bastante importante
cada una de ellas tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, y no voy a entrar en ellos ahora, pero bueno, básicamente yo he desarrollado comunidades, he participado en el desarrollo de comunidades bajo Drupal y bajo WordPress, y hay diferencias considerables. Llegando ya a la parte final de mi exposición, comentarles algunos ejemplos. En este caso es una comunidad, la comunidad Xarfet de la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas Baleares. Es un proyecto que iniciamos en el 2015 que pretendía, dentro de un contexto institucional formado por docentes y por estudiantes, fomentar procesos de construcción colaborativa del conocimiento más allá del curso, y normalmente los alumnos participan dentro de un entorno tecnológico, en nuestro caso Moodle, y cuando acaba la asignatura pues, al alumno se le borra ese espacio y se le genera otro espacio con nuevas asignaturas. Bueno, pues el objetivo de esta comunidad era unir a los estudiantes en un espacio más libre. Sí que es verdad que lo estructurábamos por grupos, ¿no?, de interés, donde los alumnos eran libres de unirse a un grupo o a otro, de navegar entre, por ejemplo, contenidos más en educación infantil o a pedagogía o educación primaria, pero en un ambiente que trascendía y en el cual podían formar parte más allá del tiempo en el que cursaban una asignatura concreta. La parte interesante de este proyecto fue la estrategia de dinamización que se generó, donde se generó un equipo era un equipo de trabajo de un proyecto de investigación que buscó dinamizadores clave dentro de los grupos de alumnos. Se les dio un curso de formación como dinamizadores, donde les explicaba lo que se esperaba de ellos, y a la vez de participar en la plataforma, estos dinamizadores fomentaban el uso de la plataforma, comunicaban su existencia y animaban a participar a sus compañeros de clase. La verdad es que a nivel de velocidad, crecimiento de número de usuarios y participación, etcétera, sí que es verdad que esta comunidad tuvo un crecimiento bastante rápido, aunque también hay que comentar que motivos del contexto, donde había a nivel de universidad, al margen de este proyecto de investigación, se estaba generando otra herramienta de comunidad más global, no solo de una facultad, sino de toda la universidad, de alumnos y exalumnos, y también por cuestiones técnicas de la propia plataforma, pues al final dejó de estar activa. Otro proyecto que sí que ahora mismo está activo es este, que es de la comunidad virtual de investigadores en formación. Tiene un nombre que ahora es un poco desafortunado, ¿no? Se parece al del famoso virus que tenemos por todo el mundo, pero la F en este caso es de formación, ¿vale? Entonces, la comunidad virtual de investigadores en formación es mi proyecto de tesis doctoral y surge por una necesidad dentro de una comunidad de estudios, de un máster y de un doctorado, donde había estudiantes repartidos por Iberoamérica, por Europa, por varias localidades de España. Aunque los estudios están ofertados por universidades españolas, el volumen de alumnos que hay en el extranjero pues, es considerable. Y no teníamos una plataforma vinculante para unirnos a todos. Entonces, a partir de ahí, también teniendo en cuenta que el sentimiento de aislamiento en los estudios de doctorado es una de las principales causas de abandono, pues empecé a desarrollar este proyecto, invitando a estudiantes de máster, del doctorado, profesores, instructores, incluso alumnos egresados de otras promociones del doctorado. Actualmente llevamos un año más o menos desde que lanzamos esta versión, que es la versión 2, y actualmente tenemos 120 usuarios. Los índices de participación son muy parecidos a los que les he comentado en las estadísticas. Estamos ahí, el 80% de los usuarios casi nunca participan, pero hay que seguir dinamizando. En cuanto al diseño, bueno, pues aquí esto es modelo SAM2, donde tenemos, ¿no? Partíamos de un contexto. Años atrás desarrollé la primera versión de la comunidad, en esta fase, ¿no?, que podríamos llamar de diseño, y
Por cuestiones técnicas, la plataforma en la cual la desarrollé dio bastantes problemas y tuvimos que cambiar, adaptar esa idea, ese diseño iterativo que se dio en esta fase a una nueva fase de desarrollo, esta vez desarrollada con la plataforma WordPress, con algunos plugins interesantes que generan toda la parte social. Y a partir de ahí, pues bueno, las funcionalidades que ofrece esta plataforma pues son varios espacios de comunicación e interacción, desde foros, mensajería interna, privada y pública, grupos privados o por universidades, grupos privados para tutorías, donde se juntan tutores y estudiantes, y también permite interacción mediante los comentarios en el contenido. Y luego, en cuanto a los recursos de apoyo a la investigación, teniendo en cuenta que es una comunidad de apoyo entre iguales para mejorar las competencias investigadoras, en un público que estamos en formación, pues hay desde multimedia, recursos multimedia, eventos, noticias, revistas, tesis y TFMs de otros años, documentos, bibliografía, metodología, instrumentos validados, aplicaciones, web recomendadas. Y en cuanto a las estrategias de dinamización que se están llevando a cabo, pues tendríamos por una parte que desde la dinamización y administración de la comunidad se está aportando y creando contenidos iniciales, luego se está realizando una gestión de los usuarios, apoyo técnico, contactarles, hacerles también solicitudes particulares de colaboración. Estamos estableciendo un sistema de puntos, sistema de gamificación mediante puntos que intentan premiar la participación de los usuarios, un boletín de noticias y también buscar el apoyo y la colaboración del profesorado de los estudios. Un aspecto que estamos trabajando, también como comentaba Marisol Fernández en su charla, es el aspecto social, ¿no? Esa parte emocional. Estamos realizando, de momento hemos realizado en estos momentos de pandemia 3 charlas cafés, donde progresivamente estamos teniendo más participación. También estamos invitando a participantes clave como los directores de los estudios para solucionar dudas, y la verdad que el resultado es bastante bueno, porque luego sí que es verdad que después de estas charlas café, de haberte generado ese contacto, ese cara a cara, es mucho más fácil y participar en la comunidad, y hemos detectado pues, incrementos en la actividad dentro de la plataforma. Los mayores retos, en este caso, la construcción del entorno, resolver los aspectos técnicos, muchas veces cómo se hace algo y luego muchas veces cuando surgen errores, por qué surgen, ¿no? Y destacar que lo más complicado en el tema de la comunidad es fomentar la participación. Por lo tanto, y aquí terminando mi exposición, decirles que si quieren poner en práctica en marcha una comunidad virtual, diseño funcional y técnico es vital, habrá muchos problemas después. Trabajar una estrategia activa y flexible. Uno de los aspectos también muy importantes para que todo eso tenga éxito, trabajar en equipo, es decir, desarrollar un equipo de dinamización, de desarrollo que permita mover la comunidad. Si conseguimos todo esto, conseguiremos un espacio para un grupo de personas que aporten grandes beneficios a sus participantes. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención, y lamento los errores técnicos. Yo pensaba que tenía una conexión decente y me estoy dando cuenta que no. Gracias, Juan. ¿Puedes volver a la diapositiva del diseño, por favor? Que ahí es donde tuvimos un delay grande, si es posible. La de diseño. ¿Cuál es el diseño? Diseño de comunidades virtuales. Un poquito más atrás estaba. Ahí. Principios de diseño. Sí.
De todas formas, vamos a subir la presentación en aula virtual y ahí cada uno de nuestros participantes van a poder acceder a la presentación que Juan ha ido mostrando, así que tal vez Sí. vamos a las consultas. Vamos, Freddy. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Moreno, por su excelente exposición, a pesar de las dificultades técnicas que estuvimos teniendo a lo largo de la misma. Bueno, también en parte las diapositivas que fue utilizando de apoyo sirvieron muchísimo para no perder el hilo. Bueno, también forma parte del día a día, de los gajes del oficio, de lo que es justamente la educación virtual. Tenemos varias preguntas, en realidad son muchísimas, pero en atención al tiempo y también, bueno, en atención a esta dificultad, vamos a ir sintetizándolas. Se insistió muchísimo respecto al desafío que implica justamente esa dinamización de la participación. Se puede decir de que fue prácticamente el factor común de todas las consultas. Y en ese sentido solicitan hablar un poquito más sobre los lockers o usuarios pasivos, qué hacer para que ese 80% de participación pasiva se reduzca. También cuáles serían las técnicas o actividades que pueden lograr dinamizar esa comunidad virtual y cómo lograr el compromiso entre todos los participantes. Digamos que estas preguntas van todas en el mismo sentido. Bien, comentar que, bueno, no hay una respuesta que funcione para todo, porque también hay comunidades muy diferentes. Va a ser muy distinto el enfoque de una comunidad de aprendizaje, contextualizada, por ejemplo, en un curso que tiene un espacio y una duración concretas, al planteamiento de una comunidad de prácticas que se supone que va a durar más en el tiempo, es mucho más abierto y mucho más libre. Por lo tanto, es difícil este porcentaje de miembros pasivos aumentar su participación. Quiero decir, en una comunidad de prácticas es casi habitual y es casi norma. Sí que está claro que en la medida, yo me he dado cuenta que un aspecto muy importante es el aspecto social, es decir, la parte emocional de formar parte de un grupo es muy importante. También depende del tamaño, porque cómo te sientes cómodo y en confianza con un grupo de 5.000 personas o de 2.000 personas o de 1.000 incluso. Es mucho más fácil sentirse cómodo en un grupo de 200 personas o de 300, aunque ya hablamos de un grupo grande. Pero es complicado encontrar una estrategia en común para todos. Yo sí que me remitiría a esta línea, ¿no?, que les compartí, sobre todo de Salmon, ¿no?, de decir, bueno, pues en primer lugar, garantizar que todo el mundo entiende la comunidad, tiene acceso, invitar a presentarse, generar también eventos dentro de la comunidad, por ejemplo, como en el caso que les he comentado de la comunidad COVID, eventos de charlas online, charlas libres, charlas que parten de dudas de los integrantes. También estar abierto, ¿no?, a estas necesidades y estas perspectivas. En mi caso me he dado cuenta que las herramientas de comunicación tipo WhatsApp o Telegram, donde muchas veces se generan espacios informales de grupos de estudiantes, pues tienen su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa es que muchas veces ya no acuden a la plataforma de la comunidad e intentan interactuar rápido por el sistema de mensajería, pero al fin y al cabo luego el contenido que se comparten en los grupos y el tipo de respuesta pues es mucho más light, y luego recuperar esa información es más compleja en una herramienta tipo WhatsApp. La parte positiva es que WhatsApp puede generar ese espacio del que hablábamos, ese espacio de comunicación privado, que luego puede ayudar a fomentar y a dinamizar la parte pública. En nuestro caso, la idea de las charlacafés, los forocafés, fue
a través de un espacio de WhatsApp surgió la idea, oye, ¿y por qué no hacemos esto y por qué no invitamos a todos? Y a partir de ahí llevamos 3 y ahora la idea es programar una cuarta y trabajar en esa línea. Tener un equipo de dinamización, buscar dentro de lo que serían nuestro grupo de usuarios, buscar usuarios clave, usuarios que sirvan para liderar de alguna manera la iniciativa, ¿no? Contactarlos privadamente e invitarles a participar y muchas veces ponérselo muy fácil y decirle, mira, ¿por qué no tú que dominas esto, por qué no compartes algo sobre esto? Yo sé que tú esto lo sabes, ¿no? Entonces un poquito es aprovechar las conexiones personales para intentar dinamizar y empezar a ver movimiento. Está claro que cuando la gente empieza a ver movimiento se siente más cómoda y siente que también puede participar y aportar. No sé si he respondido a la pregunta, pero también es compleja porque depende mucho del tipo de comunidad. Justamente una de las consultas se refiere al desafío que implica la participación en grupos grandes. Aquí la persona que hizo esta consulta hace mención a cómo incentivar la participación en grupos de 80 miembros, por ejemplo. Bueno, un grupo de 80 miembros no es necesariamente un grupo grande, pero sí que es verdad que tenemos que asumir que al igual que en cualquier entorno siempre va a haber usuarios que estén al frente y usuarios que estén atrás. Incluso en nuestras clases lo vemos, hay alumnos que participan y alumnos que están atrás y escuchan, ¿no? Y otros ni escuchan, pero eso está ahí. ¿Cómo fomentar la participación? Bueno, podemos establecer dinámicas, podemos establecer equipos, podemos buscar un poquito la idea de implicar a la gente, quizás intentando buscar subgrupos, ¿no? Esto que comentaba de el compromiso con la identidad del grupo, pues a lo mejor generar pequeños subgrupos, pues por temas de interés, porque dentro de una comunidad de 80 personas seguramente podremos identificar diferentes perfiles y diferentes tipos de usuarios. La idea quizás sería generar subgrupos y a partir de esos subgrupos fomentar la interacción, buscar estrategias de ludificación, establecer según el objetivo de la comunidad. Es que depende muchísimo si es una comunidad enfocada a estudiantes de doctorado o si es una comunidad pensando en estudiantes de secundaria. Cambia completamente el enfoque que le queramos dar. Podemos hacer concursos internos y generar un poco de movimiento, sobre todo amparado por estrategias de gamificación. Pero al final yo creo que se reduce en tener un equipo de dinamizadores que se coordinen, que se reúnan periódicamente y que esos equipos tengan funciones claras y tengan segmentos claros de usuarios a los cuales dirigirse. Justamente haciendo referencia a los diferentes tipos de alumnos, de participantes de esas comunidades, que un miembro del auditorio hace mención a los tipos de comunidades conforme a la clasificación de Henry Pudelko y consulta si a partir de sus ideas se podría concluir de que la educación virtual, el e-learning, es más factible, efectiva y eficiente de implementar con personas que ya tengan un cierto conocimiento base. En modo de ejemplo, cita las personas que realizan ya un curso superior o de especialización, que en aquellas personas que no tienen esos conocimientos previos, como serían los de la educación básica, escuelas y colegios. O sea, la pregunta quizás se escape un poquito del tema de las comunidades, pero sí que es evidente que las competencias iniciales de los usuarios van a determinar en gran medida cómo participan en una estrategia de e-learning. La cultura de cada grupo es diferente, entonces un grupo que esté más habituado a trabajar online, a reuniones por videoconferencia, a utilizar plataformas de diferente
tipología, pues sí que es verdad que va a tener o se va a sentir más cómodo inicialmente con una metodología, una estrategia online, 100%. Quizás en grupos con menos experiencia en este tipo de metodologías, lo que tendríamos que prestar atención sería a esa parte de acogida, ¿no? Esa parte, como comentaba Salomón, ¿no? Esa primera fase donde teníamos en cuenta aspectos técnicos de acceso a la plataforma y a las herramientas, y también a toda esta parte del clima emocional, de hacer sentir cómodos y entender el funcionamiento no solo de la tecnología, sino también de la metodología online. Pero en respuesta a la pregunta, claro, hay diferencias y creo que se tiene que atender un poquito de forma diferente a la estrategia. Perfecto. Haciendo también un poco, trayendo a colación lo relacionado a premiar a los usuarios, a los participantes, consulta y en este contexto es importante que todas las actividades como los foros necesariamente deban tener puntajes como una manera de incentivar la participación. Y también respecto a la mejor manera de moderar las interacciones para evitar abusos o excesos. Vale. Yo creo que una vez, cuando nos planteamos poner en práctica una estrategia de gamificación, donde vamos a asignar puntos, tenemos que plantearnos muchas veces qué queremos premiar, es decir, qué consideramos una participación positiva, activa, que queremos fomentar dentro de la comunidad. Si queremos fomentar el diálogo, la participación, podría ser interesante, pues claro, dar puntos a la gente que participa en los foros, incluso también a raíz de los puntos y de la participación, quizás identificarlos con perfiles, con budgets de usuarios, ¿no? O sea, pues sea el usuario que responde dudas, que ayuda, ¿no? Tener esa etiqueta creo que es positivo porque identifica de alguna manera a las personas que están más activas y que ayudan dentro de la comunidad. También puede ser que asignemos puntos de participación a la gente que vota, es decir, sí, que valora contenido dentro de la comunidad. Puedo subir una aplicación o un documento y hay gente que puede valorar ese documento, puede comentarlo. Eso también creo que al fin y al cabo es movimiento, ¿no? Y que de alguna manera lo que queremos es que la comunidad se mueva, tengamos visiblemente actividad y que los usuarios se sientan cómodos y de alguna manera recompensados, aunque sea con esa visibilidad de cara al resto de usuarios de la comunidad. Y si me puedes repetir, Freddy, la segunda pregunta. Los mecanismos para una moderación efectiva de modo a evitar abusos o excesos. Bueno, dependiendo, aquí entiendo la pregunta pues dirigida pues, quizás a una comunidad con un perfil quizás de usuarios que no es el que yo estoy manejando ahora. Normalmente en la comunidad COVID es todo gente que está haciendo el doctorado, el máster, es gente seria, ¿no? Podemos decir, no se han dado de momento conflictos, pero sí que es cierto que en el caso de moderar, bien sea por lenguaje, la propia plataforma de foros te ofrece la posibilidad de marcar según qué mensajes o eliminar según qué palabras o no publicar mensajes que tienen cierto tipo de contenido. Esto por una parte, la parte tecnológica. Por la parte humana es que según cómo tengamos organizada nuestra comunidad o los foros de discusión de la comunidad, podemos tener moderadores específicos de un foro, de un área temática. Es normalmente como se están organizando las comunidades, por ejemplo, centradas en debates. Normalmente hay usuarios específicos que se encargan de moderar lo que se va publicando, y muchas veces cuando publican algo en un foro es el propio moderador que le dice, bueno, esto no va en este foro, esto tienes que formularlo allí, o directamente te mueven el mensaje. Aquí volvemos a la parte del equipo humano, el equipo técnico. Entonces, las dos cosas, tecnología por un lado
para esta parte más quizás de palabras, ¿no? Que no tocan, y luego la parte del contenido se tendría que moderar mediante un equipo. Todo depende del volumen de usuarios. De momento, por ejemplo, en la comunidad COVID, yo estoy siendo principalmente el moderador y realmente ahora estoy buscando el equipo. Ahora que la comunidad empieza a tener una masa crítica, una actividad, sí que empieza a ser necesario al menos 2 personas más para estar controlando a veces pues que todo el contenido que se publica pues tenga los mínimos o no esté duplicado o cosas así, ¿no? Es un poquito la idea. Ya. Perfecto. Para ir cerrando, aparecieron también una serie de consultas respecto a las plataformas. En ese sentido, consultan si para la creación de una comunidad virtual haría falta un estudio de mercado previo para crearlas. En segundo lugar, qué plataforma recomendaría. Y una pregunta más específica, si existe una plataforma recomendable que tenga las características de ser gratuita y de fácil manejo para conformar por primera vez una comunidad virtual. Bien, pregunta trampa. Es decir, va a depender siempre del tipo de comunidad que yo quiera desarrollar. No es lo mismo generar una comunidad enfocada en un contexto de un curso donde me interesa o de un centro educativo donde quizás me pueda interesar favorecer la creación de contenido asociado a una temática y puedo utilizar un tipo de herramienta o incluso la propia plataforma LMS que está utilizando el centro para generar un entorno social, o una comunidad dirigida a un perfil muy específico. Hay software específico para generar comunidades, ¿no? El LGG, Groups, Sprouts, Diaspora, Friendica son softwares que podemos instalar en nuestro propio servidor y están enfocadas a generar redes sociales controladas, ¿no? Verticales, a partir de las cuales podemos desarrollar una comunidad virtual, trabajando los aspectos que habíamos comentado al principio. No obstante, estas plataformas muchas veces vienen limitadas a las características que tienen y no podemos ponerle ni quitarle, ¿vale? Están cerradas. Luego estarían las plataformas que yo he comentado antes, que sería el Moodle, el Joomla, Drupal y WordPress, donde yo he trabajado principalmente en comunidades con Drupal y con WordPress. Participo, no como diseñador ni nada, sino que participo como miembro en una comunidad con Joomla. Estas 3 son gratuitas. ¿Qué nos pasa con estas plataformas? Que cuando queremos alguna funcionalidad concreta, muchas veces tienen una parte, ese plugin o ese módulo que necesitamos puede tener una parte que sea de pago. Drupal, por ejemplo, es una herramienta súper potente. De hecho, haciendo la metáfora, ¿no? Con la frase de Bruce Lee, el "Be water, my friend", ¿no? El adaptarte como el agua, Drupal viene a ser el Bruce Lee de los CMS, es decir, es muy potente, se puede adaptar a prácticamente cualquier necesidad, pero ojo, ¿esto qué implica? Pues implica que también tiene una curva de aprendizaje considerable, no es intuitiva precisamente, y que cuando queremos hacer cosas importantes con Drupal y adaptarnos con esa flexibilidad que promete, pues ¿qué necesitamos? Saber programación y meternos en el código y conectar cosas que a lo mejor un perfil, por ejemplo, el mío, que soy psicopedagogo, se me escapa completamente. Algunas cosas puedes a partir de foros buscar información y otras pues no. Yo la primera versión de la comunidad de investigadores en formación la hicimos con Drupal, funcionó hasta donde funcionó. Tuvimos un problema, claro, cuando hay un salto de versión a otra en Drupal era muy difícil, era casi construirla de cero. Cuando pasabas de la versión 6 a la 7 y de la 7 a la 8 era muy difícil porque había módulos que eran optativos en una versión y ya formaban parte del núcleo de la otra, un jaleo. Y la versión 2 de esta comunidad la estoy desarrollando en WordPress y sinceramente estoy
muy satisfecho con el funcionamiento de WordPress. Sobre todo la parte de actualizaciones, cero problemas. Al final, lo que pasa con WordPress es como con el resto, que cuando quieres utilizar según qué cositas y te pide que pagues. Básicamente te dice, bueno, es que este módulo en concreto que te filtra la información y que te permite personalizar y poner esto tan bonito, pues es de pago. O puedes utilizarlo hasta aquí, pero si quieres más, tienes que pagar. Entonces, esto es un aspecto que hay que considerar, ¿no? El estudio de mercado, pues no sé si un estudio de mercado en serio hay que hacerlo. Todo depende de la envergadura de nuestro proyecto. Si es un proyecto que consideramos importante, sí que hay que hacer al menos un pequeño estudio, ver otras comunidades, ver con qué funcionan, ver qué tienen y qué no tienen y después ver si nuestra herramienta se adapta. A mí hay cosas de WordPress que me encantan y luego hay algunas de WordPress que me gustan menos o que quizás por criticar algo, el rendimiento quizás de la base de datos cuando estamos generando una comunidad con un plugin social, pues hace que la plataforma funcione más lenta. También es cierto que lo tengo en un servidor compartido con otras plataformas, no está dedicado, pero bueno, si me piden una herramienta para diseño de comunidades virtuales, diría, bueno, valorar primero si las herramientas de Groupware que ya existen para generar redes sociales cubren las necesidades y si no las cubren, yo me iría seguramente a WordPress. Y si la persona tiene un equipo técnico o un personal competente a nivel informático, quiero decir, entonces quizás Drupal también sea una herramienta muy potente y muy segura. Excelente, profesor. Muchísimas gracias una vez más por su excelente disertación y por aclarar todas las dudas que fueron surgiendo. Bueno, le damos la palabra para que se pueda despedir también del auditorio y ya con esto estamos llegando a la parte final. Pues reiterar mi agradecimiento al equipo técnico y a Marisol por invitarme y gracias al público por la paciencia y disculpar pues los fallos técnicos de conectividad y de las interferencias con el móvil. Lo lamento y espero que se haya podido seguir la idea de la charla. Gracias a todos. Excelente. Bueno, Marisol, queda un poco a tu cargo ahora explicar estas consultas que se fueron realizando a lo largo de todas las charlas dentro de este ciclo de cómo van a ser los profesores para acceder a la grabación y a los materiales de los 6 expositores que tuvimos. Bueno, queda a tu cargo esa explicación final. Gracias, Freddy. Y gracias, Juan, por la exposición y acompañarnos en esta última jornada. Bien, vamos a explicar entonces ahora la entrega de las certificaciones y cómo podemos consultar en caso de que no nos haya llegado las claves o no podamos descargar nuestro certificado. Hemos creado un curso en aula virtual. Para ello ustedes pueden entrar a aulavirtual.uautonoma.cl y idealmente les voy a pedir aquí encarecidamente que ojalá puedan ingresar por la noche, porque ustedes comprenderán que con el tema del COVID estamos en el día tomando evaluaciones a los estudiantes y hace que la plataforma se ponga muchísimo más inestable y un tanto más lenta, y para evitarles la frustración, entonces de sugerencia ingresen a este sitio por la noche, que debiese estar mucho más descongestionado. Bueno, se les envió un correo en donde se entregó la password y el usuario de cada uno de ustedes. Si no le ha llegado, seguramente dentro del día faltarán las últimas personas que
se inscribieron ya al final del ciclo de webinar, pero ya por la mañana me comentaban que tenemos alrededor de ya 1.200 personas subidas a la plataforma y estarían accesibles para poder ingresar. Si se fijan, se ha creado un espacio para cada uno de los expositores. Si ustedes ingresan, hacen clic sobre el nombre de cada expositor, van a poder acceder al enlace de grabación y también podrán descargar la presentación de cada uno de ellos. Asimismo, también hemos generado una instancia de una encuesta de satisfacción donde ustedes nos puedan comentar si fue de utilidad las temáticas, si hiciéramos más webinars en el futuro, ¿no es cierto?, cuáles serían aquellas temáticas que serían de su interés para pensar, ¿no es cierto?, en seguir encontrándonos en este espacio. Así que agradeceremos que contesten la encuesta de satisfacción y terminada la encuesta de satisfacción se les va a activar el certificado que simplemente usted va a hacer clic sobre el enlace de donde aparece certificado y le va a permitir descargar el respectivo documento que acredita que participó con nosotros en este ciclo de charlas de webinar. Si tuviesen algún inconveniente para entrar, les agradeceré que puedan escribir a webinar@uautonoma.cl y en este espacio entonces nos estaremos contactando con ustedes y recibiendo sus inquietudes respecto de cualquier inconveniente que puedan tener para acceder ya sea a los materiales o a la certificación. Agradecerles nuevamente su amable y activa participación cada una de las videoconferencias que tuvimos. Agradecer también a cada uno de los expositores que gentilmente estuvo con nosotros y se preparó. Agradecer a la Universidad Politécnica Artística de Paraguay y especialmente a nuestro moderador Freddy Genés, quien nos acompañó maravillosamente cada charla y estuvo ahí. Y también a nuestra voz en off, agradecerle porque sin su apoyo esto no hubiese sido posible. Muchas gracias Fernando Fajardo por ayudarnos y emprender en este monstruo de idea que tuvimos y que salió maravillosamente y esperamos tener otras instancias más. Así que muchas gracias también a ti y a todas las personas, Esteban Barahona, Gustavo Niblander y Daniela, que nos estuviste ayudando con todas las piezas gráficas. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no hubiese sido posible. Así que mis sentidos de agradecimiento a cada uno de ustedes y a los participantes. Espero sinceramente hayamos cumplido esas expectativas y podamos aportar en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, con un poco de saber y de colaboración y de conversación grata. Muchas gracias. Muy bien, Marisol, gracias por tus amables palabras. También hay que reconocer de que todo el diseño de este ciclo para que tenga la coherencia que realmente fue teniendo y bueno, el contacto con los diferentes expositores fue gran parte de tu trabajo, tu proyecto intelectual y valoramos y agradecemos que esto haya sido posible. También a Fernando por todo el soporte que nos dio en este tiempo, de todo el estrés para que esto pueda funcionar bien. A la Universidad Autónoma de Chile, en nombre de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, nuestro agradecimiento por permitirnos formar parte de este proyecto tan importante y tan oportuno en este tiempo de emergencia de educación virtual. Bien, ya para cerrar, están preguntando qué ocurre en el caso de que solamente hayan participado en alguna de las videoconferencias. Les respondemos que igual van a tener certificado por cada una, porque son individuales. Esto es así, Marisol, ¿no? Lo dejamos abierto en realidad, porque entendemos que muchas veces las fallas técnicas nuestras
¿no? Hizo que algunas personas, aunque intentaron ingresar, no pudieron. Así que les extendimos un certificado genérico para las 6 charlas de todas formas, porque entendemos que además asincrónicamente hemos visto y hemos monitoreado que la gente está viendo los videos que hemos grabado y eso también es participación y hay que valorarla. Excelente. Bueno, una mejor noticia todavía. El certificado va a ser único conforme a todo el ciclo. Muy bien, creo que no tenemos más cosas por aclarar. Cualquier duda, cualquier inconveniente que pudieran tener, se pueden contactar a esta dirección que aparece en pantalla, webinar@uautonoma.cl. Bueno, esperamos que podamos vernos de vuelta pronto en actividades similares, pero sobre todo que este ciclo de charlas puedan ser realmente útiles para mejorar la educación en general y la educación virtual en particular. Muchísimas gracias y hasta pronto.